pie cantando el himno. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista.
y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias a Dios, en primer lugar, porque Él nos convoca nuevamente para celebrar la Eucaristía. Le damos gracias a Dios porque nos llama a que nosotros podamos congregarnos y celebrar la vida, celebrar al Señor resucitado que está en medio de nosotros. Es lo que nos atrae hacia esta celebración, el hecho de que Cristo ha resucitado. O sea, celebramos nosotros el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos en cada misa y por eso estamos acá. No hay otro motivo por el cual nos mueva, digamos, a querer celebrar la Eucaristía. Y es el mismo Jesús resucitado el que nos convoca y el que nos reúne. Le damos hoy gracias también por la vida de Ludmila, que celebra 15 años de vida. Le damos gracias a Dios porque Él es el dador de vida y Él es el que mantiene también nuestra vida y el que nos invita a darle sentido a nuestra vida también, ¿no? Le damos gracias también porque mañana vamos a celebrar el Día del Trabajador, es decir, presentamos las intenciones que tiene cada uno de los trabajadores. Especialmente le pedimos a Dios que los que no tienen trabajo lo puedan conseguir, los que tienen, que tengan un salario justo como pide la Iglesia, un trabajo digno que dignifica a él, que dignifique a la familia, que las leyes también estén acordes a lo que necesita el trabajador y su familia. Entonces todo eso lo vamos a poner también en la intención de la misa que celebramos, dándole gracias a Dios por el trabajo. Y porque el trabajo es un servicio a la sociedad, es un servicio que prestamos a la sociedad. Por eso le pedimos también a Dios en la misa que bendiga a cada uno de los trabajadores el día de mañana en su día. Esta hermosa lectura que nosotros escuchamos y proclamamos en la misa es conocida como los discípulos de Emaús, ¿no? Es decir, al comenzar nomás, la lectura dice el primer día de la semana. Sabemos que en la Biblia el primer día de la semana es el día domingo, es el día del Señor, es el día que debemos dedicar al Señor. Por eso el primer día de la semana es el mismo día de la resurrección del Señor. Él resucitó el tercer día, dice la palabra de Dios, y ese tercer día es el domingo, el día en que nosotros celebramos también en las misas la resurrección del Señor. El primer día de la semana, el mismo día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estos dos discípulos iban, dice, de Jerusalén a Emaús, que quedaba unos 10 kilómetros. Volvían, regresaban a su pueblo de donde habían salido una vez, de donde le había llamado el Señor para seguirlo. Habían dejado seguramente su familia, habían dejado su cultura, su lugar, y por eso regresan a su pueblo, porque quedarse en Jerusalén significaría quedarse para nada, ¿no?
Es decir, ellos, al ver a su Señor muerto en la cruz, ya no le encuentran sentido a sus vidas. Le habían encontrado un sentido a sus vidas cuando empezaron a seguir a Jesús, cuando escucharon sus palabras, cuando veían sus milagros, le encontraron un sentido a sus vidas. Pero cuando lo vieron muerto, ellos interpretan la muerte de Jesús como un fracaso. Y por eso, dice, se iban con el semblante triste, desanimados, desesperanzados, desalentados. De esta forma iban los discípulos. Además dice, no solamente iban así de esta forma, sino que iban como alimentando más todavía ese desaliento, porque iban comentando lo que había ocurrido. Seguramente empezaban a comentar cómo lo mataron a Jesús y de qué forma murió, y la flagelación y la coronación de espinas. Eso les hacía más mal, como decimos, ¿no? Y también se iban discutiendo, seguramente se iban reprochando el uno al otro quién de los dos le siguió primero, quién arrastró al otro para seguir a Jesús, para que termine todo así. Ellos interpretaban la muerte de Jesús como un fracaso y por eso venían como derrotados, volvían a su pueblo, ya no le encontraban más sentido a sus vidas. Y en ese momento aparece Jesús, dice, caminando con ellos. Y entonces le pregunta a Jesús, ellos no lo reconocen, porque Jesús aparece con otra figura, la figura del resucitado, la figura del Cristo glorioso. Por eso no lo reconocen. Se pone a caminar con ellos, ya resucitado Jesús. Y entonces le pregunta qué iban hablando en el camino. Y ellos se detienen, dicen, ¿no? Es como cuando nos dicen algo desubicado a alguien, nos detenemos y decimos, ¿cómo? Vos sos el único que no sabés lo que pasó acá. ¿No viste los diarios? ¿No viste lo que dicen las noticias? ¿No viste lo que dicen los medios de comunicación? Diríamos hoy. Y por eso Jesús le dice, no, yo no sé nada, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Le dice, no. Lo de Jesús en Nazaret, un profeta grande en obras y en palabras, y nosotros esperábamos que él fuera el que liberara a Israel, pero lo mataron, lo crucificaron. Sí, es verdad que algunas mujeres lo desconcertaron, dice, porque se fueron al sepulcro y no lo encontraron a él, estaba Jesús. Y aparecieron los ángeles que le dicen que estaba vivo, pero a él no lo vieron, dice, ¿no? Así con ese tono de derrotados, de desalentados, de desesperanzados. Así estaban ellos, ¿no? Y por eso Jesús, cuando le deja que ellos hablen, que ellos digan lo que sienten, les reprocha. Ahí viene el reproche de Jesús. Hombres duros de entendimiento, le dice, ¿no? ¿Cómo les cuesta creer? Dice, ¿cómo les cuesta tener fe? La fe es un don. La fe es un don que recibimos de Dios. Cada uno de nosotros recibimos este don ya en el bautismo. Por eso, si la fe es un don, también depende de nuestro corazón para recibirlo. ¿Por qué no creyeron, podríamos decir, estos discípulos a los apóstoles y a las mujeres que le habían dicho que había resucitado? Nosotros sí podemos creer hoy en el testimonio de los apóstoles que se fue transmitiendo de generación en generación y nosotros lo recibimos así. Felices los que creen sin haber visto, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no necesitamos verlo a Jesús caminando en medio nuestro porque creemos en nuestro corazón que Él está vivo y que Él sigue presente en medio nuestro. Ellos, sin embargo, les faltaba ese don de la fe. Todo lo que relataron era lo mismo que le dijo Pedro cuando en Pentecostés habían recibido el Espíritu Santo. Es decir, le relata lo que había pasado a Jesús, pero distinto, porque Pedro había tenido la experiencia del resucitado y por eso lo dice en un tono entusiasmado y con alegría, con gozo, porque había experimentado a Cristo resucitado en su vida. Sin embargo, ellos no lo habían experimentado, le faltaba la experiencia de Jesús resucitado en su vida y por eso estaban así desalentados, desanimados, tristes, ¿no? Y después del reproche de Jesús viene la iluminación, les ilumina con la palabra de Dios, les explica las Escrituras, la Biblia, les explica todo lo que se refería a Él ya desde el Antiguo Testamento, recorriendo todos los profetas que
anunciaba la venida de Jesús y todo lo que iba a padecer para entrar en su gloria, dice. Y esta palabra, ¿no? Qué lindo que lo tengamos en cuenta nosotros, cristianos, que queremos seguir a Jesús, que queremos ser discípulos suyos, discípulos misioneros, que tengamos en cuenta esta frase que le dice Jesús a los discípulos de Maús. No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Es decir, padecer, pasar por la cruz, sufrir, ser crucificado. Eso es lo que quiere decir Jesús. Para ellos, la cruz y la muerte de Jesús era un escándalo, era un fracaso. Sin embargo, Jesús le dice, era necesario que el Mesías padeciera, era necesario que el Mesías sufriera, era necesario que el Mesías muera en la cruz para entrar en su gloria. Era lo que Dios tenía predestinado para él, lo que había preparado era la voluntad de él, para que nosotros podamos ser salvados. Era necesario. Qué linda enseñanza para nosotros cuando pasamos también por la cruz, cuando pasamos por el dolor, por alguna prueba, por alguna enfermedad. Es necesario pasar por el dolor, es necesario padecer para entrar en la gloria, dice, ¿no? Es necesario. Es decir, Dios nos prepara, Dios nos da la fuerza, Dios camina con nosotros, Dios está a nuestro lado, como Jesús que camina con los discípulos de Maús. Entonces Él nos prepara para eso y es necesario. Muchas veces queremos rechazarnos bien la cruz, queremos rechazar las pruebas. Como hicieron los discípulos, ellos huyeron cuando vieron a Jesús crucificado, huyeron y salieron de su comunidad de Jerusalén y fueron a otro pueblo, huyeron. Como nosotros queremos huir muchas veces de los problemas, queremos huir cuando tenemos una prueba y nos preguntamos ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Queremos huir. Es lo que hicieron los discípulos de Maús, huyeron. Y qué lindo el gesto de Jesús. Él los sigue, camina con ellos y los regresa otra vez a Jerusalén con una paciencia impresionante. Los escucha, les pregunta, les enseña. Qué lindo gesto de Jesús. Va a buscar como buen pastor a la oveja extraviada, a estas dos ovejitas que se le habían escapado, habían huido. Va a buscar, camina con ellos, los escucha, les enseña y los trae otra vez. Porque después de encontrarse con Jesús resucitado, ellos vuelven a Jerusalén, pero ya de otra manera. Vienen contentos, llenos de alegría, llenos de entusiasmo y le dicen a los discípulos, nos hemos encontrado con el Señor resucitado y los hemos reconocido al partir el pan, dice, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esta hermosa oración que le dicen los discípulos de Maús al Señor. Le dicen, quédate con nosotros, Señor, porque el día se termina, ya es tarde, el día se termina, quédate con nosotros, ¿no? Qué hermosa oración que hizo esta oración, que Jesús se quede con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se queda con nosotros con su palabra, la misma palabra que les enseñó a los discípulos de Maús y que les hizo arder el corazón. Y se queda en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, el pan que se parte para entregarse. Por eso Él desaparece de su vista, cuando parte el pan en la mesa, lo bendice y se lo da, desaparece de su vista porque se quedó en el pan. Él se quedó en el pan, en la hostia consagrada, en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Ahí se queda Jesús para siempre. Por eso la oración de los discípulos de Maús es para mí la más linda, porque le pidieron a Jesús que se quede con ellos y Él escuchó la oración y se quedó con ellos y partió el pan y se quedó en el pan, se quedó en la Eucaristía, la que nosotros recibimos cada misa que celebramos, en cada domingo que venimos a buscar esa fuerza para continuar en la semana, a Cristo mismo en la Eucaristía, ¿no? Y Él se quedó con nosotros. Qué lindo que nosotros lo reconozcamos a Jesús en la misa, porque si nosotros leemos este relato de los discípulos de Maús, es una misa la que hizo Jesús, porque Él explicó las Escrituras, lo que estamos haciendo ahora, y después se puso en la mesa, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Lo que hacemos en la misa, lo que Él hizo en la última cena.
y se quedó en ese pan. Y como el final le dice, vayan para que anuncien que Jesús ha resucitado. Lo que dice el sacerdote cuando termina la misa, vayan en paz, vayan a anunciar que Cristo está vivo, que está en medio nuestro, que se quedó en la Eucaristía, que ha resucitado y sigue vivo entre nosotros y lo va a seguir estando siempre, caminando con sus pueblos, dándonos esa fuerza del resucitado. Le pedimos al Señor que nosotros también podamos reconocer a Jesús en su palabra que hace arder el corazón y en la Eucaristía, en la fracción del pan, que así sea.